vamos a hablar de trabajo de parto pretérmino y amenaza de parto pretérmino. ¿Listo? ¿Cómo se define el trabajo o la amenaza de parto pretérmino? Este se va a presentar entre la semana 22 y la semana 37. Si les digo 36 semanas y 6 días, seguimos hablando de una amenaza de parto pretérmino. ¿Listo, chicos? Cuando ya estamos con 37 semanas y la hemos calculado bien, ¿no ve? Por ecografía o por FUN confiable, si ya son 37 semanas y desencadena trabajo de parto, es completamente normal. Sabemos que el parto se puede dar de la semana 37 a la semana 40. Vamos a decir que este se va a presentar con una incidencia del 2 al 10%. Los factores de riesgo siempre van a ser similares a los que se van a presentar en la ruptura prematura de membranas. Pacientes que han tenido un trabajo de parto pretérmino previo o ruptura prematura de membranas previa. Espérenme, chicos, un ratito. ¿Qué quieres? A la cama, mi amor. Quiero dibujito. Ya. ¿En el celular? Sí. En la cama, mami. ¿Ya? Sí, en la cama me esperas un ratito. ¿Ya? Requisito entonces. Ya. Todo lo que pueda provocar una sobredistensión uterina puede provocar el trabajo de parto. Por ejemplo, el embarazo gemelar puede provocar una amenaza o un trabajo de parto pretérmino. El polihidramnios, un producto macrosómico. Tumores en el útero que provoquen sobredistensión como los miomas grandes van a ser factores de riesgo para esta patología. Independientemente de lo que provoque sobredistensión uterina, las infecciones son la primera causa de amenaza de parto pretérmino, parto y ruptura prematura de membranas, chicos. Entonces siempre tenemos que darnos cuenta y saber distinguir si estamos hablando de una infección vaginal, bacteriana o un flujo normal del embarazo. La infección urinaria o la infección intramniótica son causas del parto prematuro, ¿ya? Y también el cuello corto. Cuando viene una paciente y te dice que ha sido es su segundo embarazo y que su primer embarazo ha sido por una cesárea, tú tienes que preguntar por qué ha sido la cesárea. De repente la cesárea ha sido porque se ha roto la bolsa, porque el parto se ha adelantado. Entonces, si pasa eso, que tú estás en la obligación de sospechar de un cuello corto y después de hacer el diagnóstico de cuello corto. Cuando hablamos de cuello corto, o sea, un cuello cervical, ¿no, chicos? Eh, Pedimos una ecografía eh, transvaginal indicando, solicitando la ecografía, solicito ecografía obstétrica más longitud cervical. Nosotros sabemos que la longitud del cuello, lo normal es de 35 a 40 milímetros, o sea, de 3 centímetros y medio a 4 centímetros. Si tú le pides una ecografía en donde solicitas longitud cervical y te dicen que el cuello tiene una longitud de 15 milímetros, el riesgo de que esta paciente desencadene trabajo de parto en los próximos 7 días es de un 50%. Pero si tienes una longitud cervical de 30 milímetros, que nos está diciendo que está relativamente grueso, el riesgo de que desencadene parto esta paciente es del 1% en 7 días. ¿Se entiende, chicos? Sí, doctora, se Sí, entiende. doctora. Ya, pónganme mucha atención porque esto es lo que cada vez les pregunto a los internos y nunca me responden. Ahora, ustedes tienen que saber cómo hacer el screening o la prevención, doctores,
Y también tienen que saber cómo hacer el manejo en agudo, o sea, cuando la paciente viene con amenaza de parto o con trabajo de parto pretérmino. ¿Qué quiere decir screening? Que nosotros tenemos que hacer una serie de estudios preventivos para evitar que esa paciente después desencadene un trabajo de parto pretérmino. ¿Ya? ¿Y en qué consiste el screening o prevención? Primero, a todas las pacientes de la semana 20 a la semana 24 se les tiene que hacer una cervicometría. ¿Ya? Aquí yo no les estoy hablando de la paciente que ya está en trabajo de parto, les estoy hablando del screening, de la prevención que tenemos que hacer en los controles prenatales, ¿ya? ¿Se acuerdan que cuando hemos dado control prenatal, les he dicho que de la semana 20 a la semana 24 se tiene que pedir una ecografía importante que se llama ecografía morfológica, ¿no ve? Para ver estructuralmente cómo está el bebé. Aparte de pedir la ecografía morfológica, se le tiene que pedir el Doppler de las arterias uterinas para hacer el diagnóstico de preeclampsia y aparte se le tiene que medir longitud cervical. ¿Listo? Longitud cervical, doctores. En pacientes que tienen el antecedente de partos pretérminos extremos o de abortos recurrentes, la longitud cervical se les puede pedir de la semana 11 a la semana 14 junto con la ecografía cromosómica. ¿Se acuerdan? También les dije de la semana 11 a la semana 14 se pide la ecografía cromosómica más Doppler de arterias uterinas para hacer el screening de preeclampsia. Bueno, pero ¿me están entendiendo, chicos? Sí, doctora. Ya. En la semana 11 a la semana 14, ecografía cromosómica más Doppler de arterias uterinas para hacer el screening, para hacer la prevención de preeclampsia. Y en pacientes con mucho factor de riesgo, en esta semana también se pide la longitud cervical. Si son pacientes que no tienen ningún factor de riesgo, solamente se pide la ecografía cromosómica más Doppler de arterias uterinas. Y en la semana 20-24 se pide la ecografía morfológica más Doppler de arterias uterinas para hacer el diagnóstico más longitud cervical. Espero que esto quede claro. Una forma de tratar el corte para esto, chicos, en el screening es de 25 milímetros de longitud cervical. Si es menos de 25 milímetros, nos está indicando que la probabilidad de que esta paciente tenga una amenaza o un parto pretérmino es alta. No en el momento, sino en el transcurso del embarazo. Si es más de 25 milímetros, no hay ningún problema. Si es que la longitud cervical o la cervicometría fuera menor a 25 milímetros, se tiene que utilizar la progesterona endovaginal, tomando en cuenta también los antecedentes de que la paciente haya tenido un parto previo también, tomando en cuenta que la cervicometría es menor a 25 y historia de incompetencia cervical esta paciente. También otra forma de hacer prevención es hacer el cerclaje. Cuando nosotros sabemos sí o sí hemos hecho el diagnóstico de que es un cuello corto, de que ha tenido una incompetencia cervical. ¿A qué se refiere incompetencia cervical? De que la paciente ha tenido más de 2 abortos tardíos o partos prematuros extremos o pacientes han tenido un cerclaje de urgencia en el segundo trimestre del embarazo de un embarazo previo. ¿Listo? ¿Cómo hacemos la diferencia entre síntomas de parto pretérmino o amenaza de parto pretérmino y trabajo de parto pretérmino? ¿Cómo hacemos? La amenaza de parto pretérmino se define como la presencia de dinámica uterina regular, más o menos en 6 contracciones en una hora,
o 3 contracciones en 10 minutos o una contracción en 10 a 15 minutos, pero sin la presencia de modificación cervical. Eso ustedes tienen que tener claro, chicos. En la amenaza de aborto lo mismo. Presencia de dolor, presencia de sangrado sin modificación cervical. ¿Listo? En la amenaza de parto pretérmino, dinámica uterina regular sin modificación cervical. En el trabajo de parto pretérmino, dinámica uterina regular, más o menos 6 contracciones en una hora, pero con modificaciones cervicales. En este caso de la amenaza, siempre tenemos que hacer una cervicometría, ¿ya? O siempre tenemos que pedir una ecografía obstétrica más longitud cervical. ¿Cómo vamos a hacer el manejo, doctores? Hasta aquí les he explicado lo que es la prevención. Desde aquí es el manejo en agudo. Desde aquí es el manejo que ustedes tienen que hacer en su emergencia. ¿Listo? Cómo hacer el diagnóstico de amenaza, cómo hacer el diagnóstico de trabajo de parto pretérmino. En caso de estar frente a una amenaza, siempre pedir una ecografía obstétrica más longitud cervical. Entonces, ¿cómo se hace el manejo de la amenaza de parto pretérmino, ya? O síntomas de parto pretérmino. Cuando es de bajo riesgo, ahorita les voy a explicar qué es bajo riesgo y qué es alto riesgo. Cuando es de bajo riesgo, lo único que tenemos que hacer es observar a la paciente un tiempo determinado en emergencia hasta que cedan los síntomas, donde nosotros solicitemos una ecografía o un examen general de orina y podamos despachar a la paciente a su casa, o las de alto riesgo que se tienen que tratar como el trabajo de parto pretérmino. Entonces, el trabajo de parto pretérmino, el manejo va a depender de la edad gestacional. Vean que ya estamos hablando de manejo, ¿ya? El trabajo de parto pretérmino depende de la edad gestacional de la paciente. Si es mayor a 34 semanas, tenemos que dejar a evolución espontánea. Nos está diciendo que ese bebé ya está para nacer, que la cantidad de surfactante que están liberando los alvéolos es suficiente. Sin embargo, chicos, esto nos dice la teoría. ¿Listo? Sí podemos dejar evolución espontánea, pero nosotros allá en el Hospital del Sur no tenemos neonatólogo ya y tampoco tenemos terapia neonatal. Generalmente estos bebecitos, según la teoría, ya pueden adaptarse al medio externo, pero en la práctica realmente vemos que no es tan así. Entonces, cuando vienen pacientes con trabajo de parto de 35, 36 semanas, la probabilidad de que necesiten neonatólogo y terapia neonatal es alta. Y como no tenemos en el Hospital del Sur, nosotros referimos a la maternidad. Cuando estamos hablando de un embarazo menor de 34 semanas, lo que tenemos que hacer es dar tocólisis o sea, tratar de inhibir el trabajo de parto y darle corticoides. Escuchen esto. Si no frena, cuando nosotros le demos la tocólisis, si no frena, es por algo. De repente lo que está provocando la amenaza de parto pretérmino o el trabajo de parto pretérmino es una infección. Entonces estamos obligados a una amniocentesis para hacer el diagnóstico, para ver si está con infección o no está con infección. Entonces ya no tenemos que seguir inhibiendo, doctores. Eso es una indicación de interrupción del ¿Se escucha, chicos? Sí, doctora. Ah, ya, es que conexión débil, dice. Si la amniocentesis nos sale que hay infección, ya no tenemos que inhibir. Lo que tenemos que hacer es interrumpir ese embarazo.
Pero si en la amniocentesis nos dice que no hay infección, lo que tenemos que hacer es utilizar tocólisis de segunda generación más sulfato de magnesio para neuroprotección del bebé. Y si frena, observamos nomás a la paciente, la podemos internar o la podemos despachar con signos de alarma. Entonces, cuando estamos... Oh, mamita, mi vida. ¿Te lo pongo dibujos? ¿Sí? Chicos, un minutito, porfis. Sí, doctora. Marcelo, pero no llores, ¿sí? Eso, mi amorcita. ¿Me vas a dejar dar pero el tema ya, mami? Pero no me lo vas a llorar, hijita. Ya. Ay, ya se está Dora. ¿Dónde está? Les voy a hacer trasnochar a los chicos, hijitas, y me tardo. Ahorita, mamita, está cargando. Y todo Dora. Ahorita, mamita. Super yo-yo. Toma. Agarra, mamita. Ya, chicos. Entonces la paciente, ustedes les llega a la emergencia una paciente que está con un embarazo antes de las 37 semanas. ¿Ya? Esto ya es el manejo en agudo. Ustedes le hacen una ecografía obstétrica y le miden la longitud cervical. Si el cervix está menor de 30 milímetros, de 25 a 30 milímetros, lo que tenemos que hacer es observarla una hora. Si cede la dinámica uterina en ese tiempo, en esa hora, lo que podemos hacer es enviar a domicilio a la paciente. Obviamente con los signos de alarma. Si vuelve a doler el abdomen, si el bebé no se mueve, si sangra o elimina líquido, tiene que regresar. ¿Ya? Entonces, si el cervix está menor a 30 milímetros, observamos una hora y podemos enviar al domicilio. Pero si la dinámica uterina no disminuye, más bien empeora, lo que tenemos que hacer es un manejo similar al del trabajo de parto pretérmino. Entonces, también midiendo la longitud cervical, chicos. Ya sabemos que cuando la longitud cervical está menor a 15 milímetros, lo que tenemos que hacer es una amniocentesis para saber si la causa de ese acortamiento del cervix es una infección intramniótica. ¿Cuándo tenemos que hacer una maduración fetal? Ya no se llama maduración pulmonar, se llama maduración fetal y tenemos que hacer de la semana 24 a la semana 34, ¿ya? No podemos hacer antes de las 24 semanas porque los alveolos no están formados todavía. ¿Y por qué no podemos hacer después de la semana 34? Porque los alveolos ya están formados y ya están liberando surfactante tipo 2, ¿ya? Después tenemos que tomar en cuenta los factores de riesgo si es que hubiera tenido un parto previo antes y también tenemos que madurar los pulmones con betametasona o con dexametasona. ¿Para qué nos sirve madurar los pulmones? Ya les he dicho, el corticoide no es agua destilada, ¿ya? ¿Cuándo tenemos que madurar los pulmones? Cuando hemos hecho una longitud cervical y la longitud cervical está muy delgada,
que nos está indicando que el parto se va a presentar en los próximos 7 días. Si nosotros maduramos en ese tiempo, vamos a disminuir mucho la mortalidad neonatal. Vamos a disminuir estas tres enfermedades, la enfermedad de membrana hialina, la hemorragia intraventricular y la enterocolitis necrotizante que comúnmente tienen los niños pretérmino, ¿ya? Pero si nosotros ponemos corticoide y no ha nacido en los 7 días que hemos creído, entonces lo que nosotros vamos a provocar en ese niño va a ser retardo mental. Podemos provocar autismo, muchas complicaciones, doctores. ¿Ya? Entonces, por eso, antes de dar la betametasona o la dexametasona, tenemos que estar seguros que ese bebé va a nacer en ese tiempo, en los próximos 7 días, a lo que tú estás administrando el corticoide. El objetivo de la tocólisis, chicos, no es que nosotros hagamos llegar el embarazo a la semana 34 o hagamos llegar el embarazo a término. El objetivo de inhibir el trabajo de parto es que nos dé el tiempo para que nosotros podamos poner los corticoides a la mamá para ayudar en la maduración de los pulmones del bebé. ¿Alguna pregunta, chicos? No, doctora. Ya, Bien. ya. Entonces, ¿cuáles van a ser los inhibidores de primera línea? Ustedes tienen que saber, primera línea, el nifedipino con su dosis de ataque y su dosis de mantenimiento, doctores. Primero, antes de esto, nosotros tenemos que, ya sabemos, ya hemos hecho la longitud cervical, ya sabemos que ese cuello está corto, eh, puede que ya hayamos hecho la amniocentesis y hemos descartado una infección. Ahora, si le hemos hecho un examen general de orina y está infeccioso, probablemente la causa de la amenaza de parto pretérmino sea una infección urinaria. Entonces, en ese caso, tratamos con antibióticos. En caso de que la causa de la amenaza de parto pretérmino ya hayamos identificado que no es de causa infecciosa, podemos utilizar los tocolíticos de primera línea o de segunda línea. Los de primera línea son el nifedipino con su dosis de ataque y su dosis de mantenimiento. La dosis de ataque es 20 miligramos cada 20 minutos por una hora, o sea, 5 veces le podemos dar, ¿no? 3 veces a 4 veces le podemos dar. Y después, o sea, 20 miligramos en 20 minutos, otros 20, otros 20 minutos, otros 20. Y después la dosis de mantenimiento 10 miligramos cada 8 horas por 3 días. ¿Listo? La indometacina podemos utilizar también como tocolítico hasta embarazos menores a 31 semanas. Saben que la indometacina podemos utilizar en la amenaza de aborto, ¿no, doctores? Después de las 12 semanas. De las 12 semanas hasta las 28 semanas podemos utilizar sin ningún problema la indometacina. Y algunos textos dicen hasta la semana 31. Después de la semana 31 no es aconsejable utilizar la indometacina porque provoca el cierre precoz del conducto arterioso y como consecuencia de este cierre puede provocar hipertensión pulmonar en el bebé. Aparte puede provocar oligohidramnios. ¿Listo? Utilizamos la indometacina en embarazos mayores a 31 semanas cuando tenemos el diagnóstico de polihidramnios. Ya, pero es dosis, o sea, riesgo-beneficio porque sabemos que le puede provocar hipertensión pulmonar al bebé. ¿Ya? Pero yo veo colegas que hasta la semana 36 les están metiendo indometacina y no es lo correcto, chicos. ¿Cuándo utilizamos los tocolíticos de segunda línea? Utilizamos cuando los de primera línea no han funcionado y tenemos una amniocentesis negativa, o sea,
primera línea no funciona, lo que tenemos que hacer es una amniocentesis para saber por qué estos medicamentos no han funcionado. ¿Y para qué hacemos la amniocentesis? Para saber más o menos, eh, para saber si hay infección y para saber el grado de madurez del bebé. ¿Ya? Si te ha salido negativo que no esté infeccioso, recién puedes utilizar los tocolíticos de segunda línea, que son el atosiban, que actúa generalmente la oxitocina que provoca las contracciones, ¿no ve? Hay una liberación central de la oxitocina que van a ir y van a ir a los receptores de oxitocina del útero. Entonces el atosiban va y ocupa estos receptores y de esa manera va a inhibir las contracciones uterinas. Es importante que sepan que algunos betamiméticos como la ritodrina y el fenoterol pueden inhibir las contracciones, pero los efectos secundarios que presentan estos dos medicamentos en la mamá son poco beneficiosos, por eso se ha descontinuado su uso, pero es importante que ustedes sepan que existen estos medicamentos. Van a haber contraindicaciones relativas y absolutas para que nosotros utilicemos tocolíticos. Por ejemplo, si viene una paciente con trabajo de parto pretérmino avanzado, ya no podemos utilizar ningún medicamento para inhibir las contracciones. Si viene una paciente con embarazo de 30 semanas con 8 de dilatación, ya imposible, se tiene que atender ese parto. Si por la clínica nosotros diagnosticamos que hay una infección intraamniótica, no podemos inhibir, tenemos que terminar el embarazo por la vía más expedita y generalmente es la cesárea. Cuando hay malformaciones incompatibles con la vida, también, o sea, no podemos inhibir. ¿Para qué? Cuando hay óbito fetal, tampoco. En las metrorragias severas, en las patologías maternas graves como por ejemplo la preeclampsia, la eclampsia, el síndrome de HELP, ya no. Y cuando hay un deterioro grave de la unidad fetoplacentaria. Ahora las indicaciones relativas es que haya una dilatación de 3 a 6 centímetros. En realidad, doctores, si ya está con 3 centímetros de dilatación y ya hay borramiento, ya no está tan indicado inhibir. Esa paciente va a desencadenar nomás el trabajo de parto. Si es menor a 34 semanas, la maduración fetal, si hay sangrados importantes, si hay restricción de crecimiento intrauterino. Generalmente cuando hay ruptura prematura de membranas no es una contraindicación relativa, es una contraindicación absoluta para inhibir. Lo he puesto aquí porque así dicen Schwartz, ya doctores. Entonces, en el trabajo de parto pretérmino, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Aparte de cómo hacer el diagnóstico que ya les he explicado, que utilizar el sulfato de magnesio en embarazos menores a 34 semanas. ¿Para qué? Para disminuir, primero como neuroprotector, para disminuir la parálisis cerebral. ¿Listo? Se tiene que utilizar el esquema de Suspan, que son 4 gramos, 250 cc de dextrosa y una dosis de mantenimiento de 2 gramos por 10 horas. ¿Listo? La amniocentesis, ¿cuándo se tiene que hacer? Cuando tenemos una longitud cervical menor a 15 milímetros y cuando no hay respuesta a tocólisis de primera línea. Antibióticos, ¿cuándo se tiene que utilizar? Para prevención como prevención de la infección del estreptococo beta hemolítico y generalmente se utiliza la ampicilina, 2 gramos STAT y luego 1 gramo cada 6 horas por 3 días. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Fácil o difícil? Difícil, doctora. ¿Por qué? Doctora, doctora, buenas noches. Sí. Una consulta, no sé si podría aclararme bien, se me pasó en la diapositiva, la dosis de ataque del nifedipino, 20 miligramos, ¿cada cuánto tiempo nos dijo?
20 miligramos cada 20 minutos en 3 a 4 dosis. ¿Ya? O sea, ahorita 20 miligramos, en 20 minutos otro, en 20 milímetros otro, en 20 minutos otro, en otros 20 minutos otro. O sea, 4 veces le tienes que dar el nifedipino 20 miligramos. ¿Me entiendes? Sí, doctora, ahora sí, no le había entendido. Y por favor, si podría repetir nuevamente el tratamiento de neuroprotección con el sulfato de magnesio, por favor. Ya. Ahí. Ya. La neuroprotección con sulfato de magnesio se da en embarazos menor a 34 semanas, doctores. Y generalmente se utiliza el esquema de SUSPAN, que consiste en darle 4 gramos de sulfato de magnesio en 250 cc de dextrosa. Eso tiene que pasar en 30 minutos. Eso es la dosis de ataque. Y la dosis de mantenimiento es 2 gramos por hora del parto o por 24 a 48 horas. ¿Listo? Eso va a disminuir esta patología importante que es la parálisis cerebral, aparte de otras patologías como la... No, Zeta, Zeta. Eso no está bien, esto. ¿Cuál, mamá? Ya, chicos, ¿me han entendido? Sí, doctora. Ya se va a acabar el tiempo, van a volver a entrar al mismo link. Vamos a avanzar, ruptura prematura de membranas. Ese Zeta, yo. ¿Listo? Te voy a comprar mi papá. ¿Está bien, doctora? ¿Qué pasa? Mami, le estoy dando clases. Un ratito, ¿ya? Un ratito más, chiquitito. ¿Se ven las diapositivas, chicos? Sí, doctor, se ve. Bien. Vamos a hablar de ruptura prematura de membranas, ¿ya? Es lo mismo ruptura prematura de membranas o ruptura prematura ovular, es lo mismo. ¿Y cuál es la definición o cómo se entiende la ruptura prematura? Es cuando se rompen las membranas antes del inicio del trabajo de parto, independientemente de la edad gestacional. ¿Listo? No importa si las membranas se rompen a las 26 semanas o se rompe en la semana 40. Si se rompe, digamos, en la semana 40 y la paciente todavía no ha iniciado el trabajo de parto, se llama ruptura prematura de membranas. ¿Está claro, chicos? ¿Chicos? Sí, doctor. Sí, doctora. Ya. Entonces, si se rompe a la semana 33 y no ha iniciado trabajo de parto, es igual ruptura prematura de membranas. Ahora, si digamos ha empezado con dolores de trabajo de parto la paciente y se rompen las membranas, eso se llama ruptura precoz de membranas. No es lo mismo, ¿ya? Mami. Uy. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo, chicos? Similar al trabajo o al parto pretérmino. Que la paciente haya tenido un parto pretérmino previo en un embarazo anterior, que la paciente haya tenido ruptura prematura de membranas en un embarazo anterior, todo lo que pueda causar sobredistensión uterina, ya les dije, el embarazo gemelar, el polidramnios, producto macrosómico, tumores que provoquen distensión como los miomas uterinos, pueden provocar la ruptura prematura de membranas. El embarazo gemelar, la presentación pélvica transversa pueden provocar porque van a provocar sobredistensión uterina. Les dije también que las infecciones vaginales y las infecciones urinarias van a ser la primera causa de amenaza de parto pretérmino y ruptura prematura de membranas.
Con menor frecuencia van a provocar metrorragias del segundo y del tercer trimestre. El tabaquismo puede provocar también ruptura prematura de membranas y el que le hayan realizado un cerclaje anterior a la paciente en su embarazo. En este tema tenemos que ver y tomar en cuenta las complicaciones que va a provocar la ruptura prematura de membranas en la madre y en el feto. Si dejamos que pase mucho tiempo, generalmente nuestras señoras que vienen del campo no le dan mucha importancia a esto, ¿no? Y ya llegan con infección al hospital. Y es una de las complicaciones, la infección intraamniótica o la corioamnionitis clínica. La endometritis puerperal puede ser una complicación de una ruptura prematura de membranas prolongada. A veces se puede prolongar con sepsis materna o un desprendimiento prematuro de placenta. Sin embargo, son tratables y son manejables una vez identificadas con más facilidad las complicaciones maternas que las fetales. En las fetales nosotros tenemos que escoger entre la prematurez y la infección. Por ejemplo, si es un bebé que está prematuro y no hay signos de infección, entonces podemos alargar un poco el tiempo para que llegue un momento determinado y que conduzcamos el parto. Pero sin embargo es un embarazo de 30 semanas y hay datos de infección intraamniótica, entonces no es conveniente que nosotros prolonguemos, sino vamos a interrumpir de inmediato el embarazo. ¿Me dejo entender, no, chicos? Son la prematurez y la infección. ¿Listo? Y otras enfermedades que son importantes en menor proporción a estas dos anteriores van a ser las deformaciones esqueléticas que se van a formar por compresión, ¿ya? Por falta de líquido el útero se va a retraer, entonces todas las partes fetales van a estar apretadas. Dependiendo de la edad gestacional, en qué momento se rompe las membranas, doctores, por ahí es en la semana 26 o 28, va a haber una hipoplasia pulmonar. Hay una contradicción entre los neurólogos y los pediatras. Los pediatras prefieren que los bebés pretérminos nazcan por parto, porque las contracciones uterinas ayudan a estimular la caja torácica, a comprimir, y entonces para que de esa manera cuando nazca el bebé pueda adaptarse mejor al medio externo. Sin embargo, los neurólogos dicen que la compresión por el canal pélvico pueden provocar hemorragias intracerebrales en el bebé. Entonces una de las complicaciones es que se aumenta la tasa de cesáreas. El hecho de que esté rota la membrana puede provocar prolapsos del cordón umbilical, complicándose con hipoxia, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Y esto es algo que siempre pregunto. Primero, en la historia clínica, la paciente no viene diciéndote otra cosa que ¿qué te dice? Estoy eliminando líquido, estoy perdiendo líquido, siento que me he orinado. Eso te dicen las pacientes. Entonces, en el diagnóstico lo primero que tú tienes que hacer es la historia clínica y preguntar. Su motivo de consulta es pérdida de líquido por la vagina de forma espontánea. ¿Ya? Te dicen estaba durmiendo y de golpe he eliminado líquido, o estaba sentada y he eliminado líquido. Bueno, tú ya ves cómo diriges tu anamnesis. Después de la historia clínica, chicos, tenemos que hacer el examen físico. Pongan mucha atención en esto. Solo si la paciente viene con dolor y con dinámica uterina se hace tacto con guante estéril. Si solamente vienen indicándote que está perdiendo líquido esa paciente, lo que tú tienes que hacer es hacer una especuloscopía, ver cómo está el cérvix, ¿ya? Chicos, apaguen su micrófono.
Tienen que hacer una especuloscopía para ver cómo está el cérvix y hacer la maniobra de Valsalva. ¿En qué consiste, señora? Haga fuerza, señora, tuesa o señora, levante un poquito la cabeza para ver si va a haber eliminación del líquido por el orificio cervical externo. ¿Listo? Les dije, no está indicado realizar el tacto vaginal. ¿Por qué? Porque va a disminuir el periodo de latencia. Y va a aumentar la morbilidad infecciosa. Acuérdense que la vagina es un área contaminada, ¿no, doctores? Entonces, si nosotros hacemos tacto, entonces vamos a arrastrar las bacterias y los hongos que hay en la vagina y podemos hacer que se contamine arriba. Y de esa manera vamos a provocar una infección o una sepsis fetal también. Entonces, mucho cuidado con eso. Solo se hace tacto vaginal en caso de que la paciente esté con dinámica uterina. ¿Para qué? Para que nos dirija qué hacer. De repente está con dinámica y está con 10 de dilatación, ni modo que le estés preguntando y estés haciendo otras cosas. Ya, espero que esto esté claro. La clínica y el examen físico solamente te hacen un 50% del diagnóstico. ¿Listo? Si tú tienes dudas, tienes que hacer otros exámenes. Viene la paciente, te dice he perdido líquido, tú le haces el examen y le preguntas cuánto tiempo y te dice hace 4 horas, 3 horas, independientemente del tiempo. Le haces el examen especular y tú, tal vez por falta de experiencia o porque realmente no hay salida de líquido, le tienes que hacer más estudios. Y uno de los estudios más comunes que hacemos es el test de cristalización. Entonces la paciente está en posición ginecológica, colocamos el espéculo y tenemos que tomar una muestra del orificio cervical, del fondo de saco de útero y de la horquilla posterior. Y lo colocamos en un portaobjetos. Eso seca y mandamos al laboratorio. Si se forman hojitas de helecho, entonces quiere decir que la bolsa está rota, que sí hay líquido y que sí se ha roto la bolsa, ¿ya? Entonces, eso nos dice que hay bolsa rota, si no, que es negativo. Sin embargo, nos pueden dar falsos positivos la presencia de semen y de moco cervical, por si acaso. El test de nitracina es un test en donde nosotros vamos a ver un pH de 6, o sea, vamos a colocar la tira y se va a volver azul. Se vuelve azul doctores, cuando pensamos que es un pH alcalino, o sea, mayor a 6. El pH del líquido amniótico es de 7 y el pH de la vagina es de 4. Entonces, si tú colocas la tira de nitracina y se vuelve azul, quiere decir que la bolsa se ha roto porque está tornándose un pH más alcalino. Pero si no cambia de color, quiere decir que no hay la presencia del líquido amniótico ahí. ¿Se entiende, chicos? Sí, doctora. Ya. Sí, porque les voy a preguntar. ¿Ya? El pH del líquido amniótico es 7. El pH de la vagina es 4. Si tú haces el test de nitracina y la tira se vuelve azul, quiere decir que la bolsa se ha roto porque estamos con un pH mayor a 6. ¿Ya? Otro laboratorio que es el gold estándar para hacer el diagnóstico de ruptura es el Amniosur, ya que nos va a medir una glicoproteína, la PAM1, y nos va a dar una especificidad y una sensibilidad de casi el 100% en los dos. Sin embargo, es un estudio muy caro que no hacen en los hospitales públicos, ¿ya? Pero este es el mejor estudio para saber si hay ruptura de membranas o no. Otro estudio que no es concluyente, pero que te puede servir para ver si hay oligohidramnios,
oligohidramnios es la ecografía, ¿listo? Pero también esto requiere de la clínica y del examen físico que tú hagas, ¿ya? Te sirve la ecografía, pero no es un examen concluyente para que te diga que si se ha roto o no. El índigo de carmín es un estudio también considerado como gold estándar para hacer el diagnóstico de ruptura prematura de membranas, pero es un estudio complicado de hacer, un poco difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que inyectar por vía intramniótica un líquido, ¿ya? El índigo de carmín tenemos que inyectar por el abdomen y tenemos que colocar un apósito limpio y seco en la vagina. Si está rota la membrana, el índigo de carmín es un color medio verde, medio celeste, entonces ese color se va a teñir el apósito que coloquemos en la vagina. Es importante que sepan que hay estos tipos de estudios, aunque en muchos lugares no los realizan. ¿Listo? Ahora, otro estudio es el PROM test y las células naranja. ¿Qué son las células naranja? Solamente son la presencia de células epiteliales del feto, ¿ya? En la vagina. ¿Hasta aquí alguna duda sobre cualquiera de estos estudios, doctores? No, ¿no ve? No, doctor. No, Ya. doctor, está bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? A veces las pacientes vienen y dicen, ay, estoy eliminando líquido. Y tú les revisas y lo único que es flujo. Es normal, doctores, que haya flujo en todo el embarazo. ¿Listo? Una cosa es que sea flujo y otra cosa es que sea infección. ¿Ya? Infección es cuando provoca dolor, cuando provoca escozor y cuando provoca mal olor a la paciente. Y hay leucorreas que son normales en el embarazo. También puede ser que esté empezando a eliminar el tapón mucoso. No siempre el tapón mucoso va a ser pura sangre. A veces primero es moco y después se va a manchar con estrías de sangre. Y el hecho de que elimine el tapón mucoso, ¿qué nos dice? Que probablemente en las próximas 48 horas esta paciente va a desencadenar el parto. Hay quistes de Nabot. De 10 pacientes que han iniciado vida sexual, generalmente las 10 pacientes tienen quistes de Nabot. A veces se revientan estos quistecitos y eliminan líquido y la paciente confunde. Esto también se llama como hidrorrea decidual, doctores. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el manejo? El manejo va a depender de la edad gestacional y también va a depender, y la edad gestacional va a depender la vía de terminación del embarazo. ¿Listo? Por ejemplo, si estamos con un embarazo mayor a 34 semanas, la conducta es la interrupción. No es como la amenaza de parto pretérmino. Si es mayor a 34 semanas, en la amenaza o en el trabajo de parto pretérmino, dejamos a evolución espontánea. En este caso, cuando es ruptura prematura de membranas, doctores, lo que se tiene que hacer es interrumpir el embarazo. No se tiene que dejar evolución espontánea. ¿Y cuál es la vía? Ya les acabo de decir, va a depender mucho de los pediatras, de los neurólogos. Podemos hacer una cesárea o podemos inducir el trabajo de parto con misoprostol, provocando una maduración cervical. Si es menor a 34 semanas, doctores, tenemos que dar antibióticos, tenemos que dar corticoides y tenemos que hospitalizar a la paciente. Si es menor a 24 semanas, solamente se da antibióticos. ¿Por qué no damos corticoides y por qué no hospitalizamos? ¿Por qué no corticoides? Porque todavía no están formados los alveolos, doctores. Por eso no se da corticoide. Y generalmente estas pacientes terminan en aborto. Por eso no se las hospitaliza. Y la coreoamnionitis es indicación de interrupción
y la utilización de antibióticos endovenosos independientemente de la edad gestacional. Si estamos hablando de un embarazo de 28 semanas, a ver, Kira, si estamos hablando de un embarazo de 28 semanas con clínica de corioamnionitis, nada, doctores. La conducta es interrumpir el embarazo. Si es 33 semanas con clínica de infección embarazo y generalmente es por la vía más expedita y la vía más expedita es la cesárea. Ahora, si estuviéramos con 10 de dilatación, la vía más expedita es el parto, ¿no? ¿Cuál es el manejo inicial? Ustedes están en su emergencia, les llega una paciente, ustedes lo primero que tienen que hacer es confirmar la edad gestacional. ¿Listo? La tienen que hospitalizar, confirmar o corroborar o comprobar la edad gestacional, pedirle exámenes infecciosos, un hemograma completo, PCR y cultivos vaginales. Generalmente el estreptococo beta hemolítico es el que provoca las infecciones vaginales en el embarazo. Tenemos que pedir una ecografía para ver cómo está la unidad fetoplacentaria y si sabemos que está rota la bolsa, nunca debemos hacer tocólisis. En estas pacientes jamás el nifedipino, jamás la indometacina, nada, doctores. Este es el manejo inicial para cualquier edad gestacional. Manejo de RPM en 34 semanas, en bebés o embarazos de 34 semanas. Es el manejo inicial más la interrupción. Si hay datos de infección, podemos utilizar antibióticos para profilaxis por el estreptococo beta hemolítico. Generalmente se utiliza la ampicilina 2 gramos STAT y luego 1 gramo cada 6 horas por 1 a 2 días. Si el embarazo es de 24 a 34 semanas, doctores, se hace el manejo inicial. Se interna a la paciente en alto riesgo obstétrico. Se tiene que pedir exámenes, la ecografía, el hemograma completo, PCR cada 2 o 3 días y también cada 2 veces a la semana se tienen que hacer cultivos vaginales. Si hay datos de infección, tenemos que hacer la amniocentesis o también la amniocentesis se hace para confirmar que haya infección y para ver el grado de maduración pulmonar que tiene el bebé, porque aquí medimos el fosfatidilglicerol, ¿no ve? Si ya hay fosfatidilglicerol, sabemos que los pulmones de este bebé ya están maduros, ¿ya? Entonces yo les voy a preguntar en el examen para qué nos sirve la amniocentesis y ustedes me van a responder para saber si hay infección intraamniótica y el grado de maduración pulmonar del feto. ¿Cómo se maneja un embarazo? Seguimos en el manejo del embarazo de 24 a 34 semanas. Podemos utilizar antibióticos, la ampicilina más la eritromicina por 48 horas. Y después cambiamos a vía oral la amoxicilina más la eritromicina vía oral por 7 días. En este caso, sí, independientemente de que se termine el embarazo en 7 o en más días, tenemos que utilizar los corticoides, ya sea la betametasona o la dexametasona. Y si logramos que este embarazo llegue a las 34 semanas, perfecto, ese es nuestro objetivo, ¿ya? Si internamos a la paciente con 27 semanas y bolsa rota, lo que tenemos que tratar de hacer es llegar a la semana 34 sin utilizar tocolíticos. Si hay datos de corioamnionitis, no, doctores, no se llega a ningún lado. La conducta es interrumpir el embarazo y nada más. ¿Qué hacemos en un embarazo menor a 24 semanas? Es similar al manejo del embarazo de 24 a 34 semanas, sin embargo, esto se hace de forma ambulatoria, ¿ya? Los corticoides utilizamos hasta llegar a la semana 24. Si estamos con 20, 22 semanas, no sirve, no hace nada. Entonces llega a la semana 24 y recién podemos utilizar corticoides. Por eso les digo que
al ambulatorio semanal mediante hemograma, PCR, hasta que cumpla la semana 24. Recién la internamos hasta que llegue a la semana que tenga que llegar. Generalmente mal pronóstico, doctores, porque va a haber, si no se muere, si no se ovita en el transcurso, una vez que nazca, igual se va a morir ese bebé por hipoplasia pulmonar. ¿Me han entendido? Sí, doctora. ¿Qué hacen en una paciente con ruptura prematura de membranas con 30 semanas de embarazo? Maduración pulmonar, doctor, ¿Qué más? con corticoides, ¿Qué más? cervicometría, ¿Para qué la cervicometría si estamos en una ruptura prematura? No estamos en una amenaza de parto. La respuesta correcta aquí, chicos, sí es internar a la paciente, darle antibióticos y maduración pulmonar. Acuérdense, mira, 30 semanas. Puede ser por ecografía o por FUM. 30 semanas la conducta es internar, pedir laboratorios, antibióticos y maduración fetal, maduración pulmonar. ¿Qué hacen en una paciente que tiene ruptura prematura de membranas, que no tiene edad gestacional y que por ecografía le da 30 semanas? ¿Qué hacen? Al que me responda le voy a regalar 5 puntos en su nota final. Décimo y noveno. Regular estás. ¿Tienes idea? La ecografía del tercer trimestre, chicos, les da una variación de 3 semanas. Aquí podemos estar hablando bien de 27 semanas o podemos estar hablando de 33 semanas. De cualquier manera es un bebé pretérmino. Pero que después de ¿Listo? ver Lo que portuguesa, tenemos que pues hacer una es visa internar, dar antibióticos, pedir laboratorios y procurar que este embarazo llegue a la semana 34. ¿Qué hacen con una paciente que tiene ruptura prematura de membranas, no tiene edad gestacional y tiene una ecografía de 32 semanas? Mamacita. Papi. doctora, hacemos la internación, la amniocentesis para ver si hay maduración pulmonar o si no hay, podemos iniciar corticoides. Muy bien. ¿Quién eres vos y de dónde? Álvaro, doctora de Upal, Álvaro Villeiro. Muy bien, me vas a pasar tu nombre. Es muy correcto lo que me estás diciendo. Son 32 semanas, doctores. Hay una variación de 3 semanas. Bien podemos estar hablando de 29 semanas, que puede ser un pretérmino, o uno de 35 semanas, que ya ha pasado la 34 semana y ya no hay necesidad de colocar maduración pulmonar, ¿no ve? Entonces, para eso se hace la amniocentesis, para saber el grado de maduración pulmonar. Digamos, te sale negativo, que no hay lo que tenemos, lo que estamos buscando, entonces estamos hablando de un embarazo de 29 semanas en donde tenemos que dar antibiótico, corticoide y dejar internada a la paciente. Bien, Álvaro. ¿Alguna duda, chicos, sobre el tema? No, doctora. Ah, bien, doctor. Chicos, ¿el jueves están de acuerdo de dar tema a la misma hora? ¿O muy tarde? Sí, doctor. ¿Mm? Sí, está bien, está bien. Ya.
Ya el jueves les voy a pasar el link para la misma hora. Hoy día quería dar hemorragias de la segunda mitad más, pero ya no da el tiempo. Les voy a pasar directo las diapositivas para que ahí lean. El día jueves les voy a dar todo lo que es parto, parto distóxico y partograma que les dé doctores. Vea. Gracias, doctor. ¿Qué temas quieren ustedes o está bien los que les estoy diciendo? Está bien, doctora, está de acuerdo con la teórica. Sí, está yendo por el camino de la teoría también, doctor. Ya chicos, listo, nos vemos el día jueves. Les voy a pasar el link. ¿Listo? Ya. Gracias, doctor. Tchau, doutora, buenas noites, cuide-se.